Evidentemente, es decir, es el productor que se pone de parte de los artistas y en contra de los intereses del estudio que representa Jim Hagen como la querida del potentado, ¿no? De todas formas, quizá también, José María, es que ese año tenía más fuerza Paramount en los Oscars que Metro-Goldwyn-Mayer. Yo creo que la razón, aparte que es evidente de la crítica que está diciendo Fernando, es que Un americano en París se llevó, me parece que fueron 6 o 7 Oscars. O 9. O 9, fue una cosa... Una barbaridad. Sí, y además siendo, a mí me gusta muchísimo menos, naturalmente, que esta película. A mí me gusta muchísimo menos que Un día en Nueva York también. Me parece que es... La palabra no sé si es académico, es como más... Es como perfecto. Es como con pretensiones de hacer una obra de arte. Yo en Un americano en París le veo pretensiones de hacer una obra de arte, de experimentar con el color. Me parece pretenciosa. Y de la misma manera que el tiempo, pues, no ha hecho más que ayudarle y echarle una mano, por ejemplo, al ballet de Gene Kelly cuando está bailando, todo ese número de Un americano en París a mí me parece demasiado reiterativo, ese homenaje a la pintura. En Cantando bajo la lluvia yo creo que hay un sector, Un americano en París, que es el último número, que habrán visto, un número muy largo, que costó mucho dinero, $605.000, que es una barbaridad. El presupuesto de la película eran 2 millones y pico, es decir, prácticamente casi la cuarta parte de la película, que tardaron en rodarlo 1 mes y medio. Ese se desgaja de la película, creo que lo hemos hablado continuamente. Se podía cortar. Se podía cortar, o sea, yo creo que es un capricho de Kelly, porque entra mucho en su estilo de fotografía, más relamido, más intelectual, porque mezcla todo, ¿no? Mezcla Broadway, mezcla las referencias cinéfilas, porque con los gángsters que tiran la moneda, George Raft en Scarface, la película de Howard Hawks, está también un ambiente tipo Hamlet, por decirlo de alguna forma, está todo el mundo de Broadway, de los musicales, es decir, yo creo que es un número muy brillante, porque la verdad es que el trabajo de coreografía, de planificación es magnífico, de utilización del decorado, las luces, pero se sale fuera del contexto un poco ingenuo de la película, un poco primitivo, falsamente primitivo, porque ahora quiero hablar también que habla mucho de lo falso que es el cine, la película Cantando bajo la lluvia, ¿no? Y queda como un pegote al final de la película, es un número muy largo, dura 13 minutos. Le está dando, Eduardo, la razón a muchos distribuidores españoles que lo cortaron. Ese número, yo no se lo puedo dar, además, en provincia se cortaban mucho los números musicales. Bueno, es que el musical no es un género que llegue a todo el mundo. Es decir, hay muchísima gente muy sensible y muy inteligente y que le gusta mucho el cine y que, sin embargo, no soportan los musicales. Es decir, ese ejercicio de salir de la realidad de una manera tan espontánea y tan leve, tan suave que tienen los grandes musicales y pasar de la realidad a un mundo completamente fantástico en que la gente canta y baila y se mueve, mueve de una manera, pasa de un decorado a otro sin solución de continuidad. Eso hay un tipo de sensibilidad que no lo acepta. Los musicales, cuando se ponían en los cines, siempre había una parte del público que protestaba cuando cantaba. Ya se ponen a cantar, ¿tú no te acuerdas? Claro, ya se ponen a cantar. La gente se levantaba y aprovechaba para ir al baño en el momento de los números musicales. Pero es puro cine. De todas formas, claro, eso es cine. La falsificación de la realidad, la creación. Yo creo que no hay un género más cinematográfico que el musical en cuanto a que no aspira a reflejar la realidad, por lo que estás tú diciendo. No es normal ponerte a cantar, evidentemente, ¿no? Es que yo creo que el cine musical, las películas musicales, mucho más que el teatro musical, porque en cuanto entras en un teatro ya estás formando parte de un ejercicio, exacto, de admitir un tipo de convencionalismos. En el cine es mucho más difícil admitir los convencionalismos, la gente quiere una realidad mucho más palpable. El musical exige por parte del espectador un ejercicio continuo, primero de libertad, todo es posible en un musical, y luego un ejercicio continuo de estar trabajando con algo que la gente no trabaja demasiado, que es con la fantasía y con la imaginación, y aceptar una total ausencia de leyes en la fantasía. El musical no tiene leyes de ningún tipo, y a mucha gente le cuesta hacer ese ejercicio. Es que está muy cerca de la ciencia ficción, el musical, y lo fantástico. De alguna manera sí. Porque claro, la gente lo que no estaba acostumbrada, yo me acuerdo cuando íbamos a los mismos cines de chavales, que entonces la película era una película normal, se iba siguiendo normal, pero de repente salían, por lo típico, a un jardín, a una terraza, a un porche, y él decía, Peggy, yo te quiero mucho, y se ponían a cantar. Janet MacDonald y Nelson Eddy. De todas formas... Pero a partir de un momento determinado, cuando viene el musical de Arthur Freed y de Gene Kelly y Stanley Donen, el musical sale a la calle y entonces se convierte... se abre la ventana. Claro, y se convierte en algo absolutamente natural. Es decir, que por unos tipos van por la calle de Nueva York, van cantando. Exactamente. Es decir, sale Fred Astaire del tren en la Van Wagon cuando baja del Station y empieza a cantar... Bueno, ahora habrá que hablar también las diferencias entre Fred Astaire y Gene Kelly, ya que no
tenemos ocasión de ver alguna película. De todas formas, si me dejáis un segundo, solo me gustaría apuntar una cosa que, aunque sea anecdótica, pero creo que tiene mucho que ver con esta dificultad de aceptación de los musicales, y concretamente en España, en la época en que se estrenaban y la gente decía, otra vez vuelvan a cantar, y se marchaba. En el musical, que es un perfecto musical, sea el que sea, en teatro o en cine, la acción no debe detenerse nunca, y a lo largo de cualquier número musical, sea un número de baile, sea una canción, la acción sigue. Y entonces, aquel musical en el cual, al terminar un número, ya sea de baile, ya sea simplemente cantado, no haya los conocimientos del público no sean superiores a los que tenía antes de empezar el número, es decir, no haya progresado la acción, es que este número es malo. Entonces, eso pasa en los malos musicales. Entonces, ¿qué pasaba con el público español? Que se encontraban con que de repente empezaban a cantar, no entendían las letras, no entendían porque no se subtitulaban y no se doblaban generalmente, y entonces, para el pobre público español, he dicho con el máximo cariño, que no entendía inglés, la historia quedaba cortada. Y entonces tenía que volver a empezar la historia habiéndose perdido una cantidad importante de información, porque aquello que sucedía en el número musical no era solamente cantar y bailar porque sí, sino que la psicología del personaje avanzaba, la historia avanzaba, y te daban datos durante el número que el que se quedaba sin entenderlos ya no podía seguir la historia. Y eso es lo que yo creo propiciaba el que el público se desinteresara. Y a medida que avanzaba más el musical, tenían menos datos según había más números musicales y no le interesaba la historia. Eso yo creo que lo resuelven muy bien en Cantando bajo la lluvia en la mayor parte de los números musicales, porque Kelly comentó en varias ocasiones, Gene Kelly comentó en varias ocasiones que en el número de Cantando bajo la lluvia, primero él cuenta al espectador lo que va a hacer y luego lo hace, y como lo hace muy visualmente, eso se sigue muy bien sin conocer las letras de las canciones. Por ejemplo, el maravilloso número Hazlo Reís Make It Laugh de Donald O'Connor, que es una verdadera maravilla, y que improvisó. Él era un descendiente, sus padres eran artistas del circo y del vodevil y esas cosas y tal, y bueno, era incapaz de repetir las cosas que hacía, entonces tenían que ir tomando los datos y después decía, repítelo, no, imposible, tenían que improvisar sobre la marcha. Realmente va contando y cantando el número, ¿no? Igual ese número muy bonito también, un pelín cursi, diría yo, que es el número en el que declara le declara su amor Gene Kelly a Debbie Reynolds en un plato oscuro, que es casi, ese es el final. Es casi una lección de coreografía, porque enciende los focos, va enseñando pone el ventilador, el decorado, etcétera, y se declara, ¿no? Bueno, pues yo creo que son todos los números de este musical de Cantando bajo la lluvia son muy explicativos y muy en contra de lo que dice José María, que estoy de acuerdo, ¿no? Entonces el espectador, casi sin conocer las letras, la sensación de optimismo, de hacer reír que hace Donald O'Connor, todo eso, creo que está muy bien expresado. De todas maneras, yo creo que es que cualquier número de esta película es como el número de otra película, es como el número punta de otras películas. Es que todos los números son extraordinarios. Y entonces, yo creo que luego la gente empezó a valorar mucho, esa gente que tú dices que no entendíamos inglés, que a lo mejor no seguíamos perfectamente un musical, cuando salió el Dutch Entertainment y vimos lo que significaban aquellos números unidos, en fragmentos unidos, te dabas cuenta de que era una cosa impresionante. El esfuerzo que se había hecho al levantar cada una de estas películas. Sí, porque la cantidad de mini obras maestras que había metidas en todas aquellas películas, porque en películas que eran absolutamente insoportables, de pronto había un número musical que era Troya, aquello, ¿no? Yo creo que uno de los grandes secretos de ese misterio de por qué Cantando bajo la lluvia, siendo un musical perfecto, gusta tanto a todo el público, incluso a aquellos que no les gusta el musical, viene, a ver si lo cuento bien, de una cosa curiosa. Viene de la perfección total y absoluta, por descontado. Pero, por ejemplo, los que son amantes del cine musical y se dedican en su casa, como yo muchas veces en reuniones de amigos, a poner en el vídeo películas musicales, normalmente lo que más nos gusta de las películas musicales son los números musicales, porque las escenas que transcurren entre número y número suelen ser auténticas tonterías, cursiladas y demás. Y eso no sucede en absoluto en Cantando bajo la lluvia. Cuando acaba un número, los amantes del musical no están esperando que venga otro número, porque lo que transcurre, las escenas habladas, son tanto más importantes y además tienen un cierto tono incluso de musical. Hay ahí una alegría de vivir. A los que les gusta la comedia, no les aburre que llegue un número musical, porque están perfectamente ensambladas las dos obras maestras que hay metidas en la película. Porque la mayor parte de los números musicales están tratados en comedias, como por ejemplo el número del aprendizaje de la dicción, de la lección de la profesora de dicción, ¿no? Que es uno de los momentos, o todo ese, la vida de ellos, fuimos a los mejores colegios. Exacto, ese es un punto clave, es una maravilla, es un flashback musical, claro. Es un flashback
flashback falso, es decir, donde la banda sonora cuenta la mentira y cuenta la verdad. Claro. Es como Romer. Muy inteligente. Y ese es un ejercicio, claro, amigo Romer. Ese es un ejercicio al principio de la película que me parece fundamental para captar la complicidad del público a lo largo de la película. Es decir, apenas a los 5 minutos de empezar la película le están diciendo ya al espectador, no a los del año 27 que transcurre la acción, sino al de ahora, al de 95, le están diciendo, esto que estoy diciendo es mentira. Y los únicos que lo están viendo somos los espectadores de Cantando bajo la lluvia. Hay una complicidad. Exacto. Sí, claro. Y eso es lo que marca toda la película. La película está continuamente mintiendo y desvelando mentiras y guiñándole el ojo al espectador y diciendo esto que digo no es verdad. Por ejemplo, hay otro momento